Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Para Más Placer. Y hoy tenemos una invitada especial. Está con nosotros Macarena Retamal. Ella es psicóloga, sexóloga y está especializada en Tantra y Kundalini. Lo mejor de todo es que estuvo en la India durante 3 meses aprendiendo diferentes técnicas de Kundalini para aplicarlas en su consultorio. Así que démosle la bienvenida a Macarena y prepárense para disfrutar a pleno este episodio de Para Más Placer. Bienvenida, Maca, ¿cómo estás? Gracias, Sofi, por la invitación. Muy bien, acá todo bien. ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, aterrizando a mi país, en Argentina, después de muchos años de no estar acá, así que acomodándome. Muy bien, bueno, estoy muy contenta de tenerte hoy acá. La verdad que veníamos pensando hacer este podcast con Maca hacía mucho tiempo, pero al final por diferentes cuestiones no podíamos coincidir. Y me alegra un montón que te hagas este tiempo y espacio para compartirnos tus experiencias, porque considero que son maravillosas y tenés un montón de enseñanzas para compartir con la comunidad más placentera. Vamos a empezar, Maca, me gustaría en primer lugar presentándote. Contanos un poco más sobre vos misma, quién sos, a qué te dedicas, cuántos años de experiencia tenés, qué estuviste haciendo todo este tiempo, porque estuviste viajando por un montón de partes del mundo. Sí, y eso hace a la experiencia profesional también, porque los viajes siempre estuvieron guiados con mi camino profesional, que digo que en realidad es vocación, no es pura vocación, no solo trabajo. Y bueno, ¿por dónde empezar? Empecé estudiando psicología en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y de allí me formé, bueno, realicé muchas prácticas en diferentes áreas para entender cuál era el área que más me gustaba en relación a lo comunitario. Hice pasantías en Brasil, luego en salud mental, en el Borda y en instituciones jurídicas de acá de Buenos Aires mientras estudiaba. Y ahí, bueno, fui empezando a ordenar un poco en qué área quería trabajar, porque uno cuando sale de la universidad mucho no sabe, es muy amplio, ¿no? Son muy amplias las posibilidades y si bien en la universidad te enseñan mucho a ser psicóloga clínica, yo quería investigar un poco los ámbitos institucionales. Así que, bueno, fui realizando distintas pasantías hasta que me metí en el área jurídica, en todo lo que es victimología, pericias, cámara Gesell, y allí fue que empecé a ver y a atender y a estudiar muchos casos de violencia sexual sobre todo. Entonces, bueno, ahí fue que dije, bueno, esta es un área que me interesa mucho, me empecé a meter cada vez más. Y luego me fui a vivir, bueno, estuve viviendo en Brasil, y luego me fui cuando hacía las pasantías, y luego me fui a la Patagonia, en donde estudié, me focalicé en sexología clínica, me formé en eso, porque empecé a atender casos de violencia y de abuso sexual y trabajar con mucha población vulnerable. También estuve dando clases de yoga y acroyoga y meditación en situación de encierro, en los penales de Bariloche, de Neuquén y de Buenos Aires, y después atendiendo a esos internos que salían en libertad condicional. Entonces, claro, yo trabajaba con población vulnerable, en donde los casos de violencia eran muy severos. Entonces, me empecé a decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para tener más herramientas para acompañar desde una sexualidad saludable, ¿no? Porque todo lo que yo veía era violencia. Y era, ok, yo puedo trabajar con el trauma, pero quiero tener herramientas preventivas también, ¿no? Y educativas, y también positivas, no solo desde el dolor. Por eso uno de los lemas, ¿no?, que intento como transmitir en los talleres que doy y todo es del trauma al placer, del dolor al placer, como poder hacer un pasaje, ¿no? Como que el proceso terapéutico
tenga ese puente en donde podamos llegar al placer, donde podamos llegar a vivir de forma sana nuestra sexualidad, más allá de haber sufrido traumas sexuales y distintos tipos de violencia, ¿no? Porque obviamente cuando se da un trauma sexual se dan un montón de situaciones violentas alrededor que son invisibilizadas y que no se consideran como tal hasta que la persona comienza a hacer un trabajo terapéutico y comienza a ver cómo eso repercute, ¿no? en su vida adulta y en su vida cotidiana, a la hora del trabajo, de establecer relaciones, etc. Entonces, bueno, eso me lleva a estudiar sexología para encontrar otras herramientas para ayudar a estas personas, acompañar a estas personas. Y bueno, siempre estuve interesada en lo que es Tantra, porque obviamente también desde Occidente se lee el Tantra como con una visión muy sexualizada y quería herramientas desde una visión diferente también, porque yo practico yoga hace más de 10 años y todas las herramientas del yoga a mí me ayudaron mucho en mi vida personal, pero no las unía tanto en mi vida profesional. Si bien en los penales comencé a brindar estas clases, eran acompañadas, ¿no?, con profes mucho más experimentados y bueno, quería incluir esas herramientas que en mi vida personal me habían ayudado tanto también a mi vida profesional. Y empecé a encontrar la relación ahí con Tantra y Kundalini y bueno, en el medio estuve en Europa como 3 años, ahí asenté muchas bases, recorriendo ciudades donde la sexología nace. También sí. En Marruecos, ¿no? Marruecos está en África, si no me equivoco, ¿no? También en Marruecos, que eso fue súper interesante, y en Sudáfrica también. Dije, voy a hacer un recorrido de todos los continentes para ver cómo se vive la sexualidad en el mundo, ¿no? Porque uno cuando está en un lugar tiene una visión, no cerrada, pero un poco limitada, pensando que como cualquier situación, ¿no? Pensando que somos los únicos que vivimos esto de esta manera. Y un poco, bueno, ya esto es anticipatorio, ¿no? Pero un poco lo que veo después de recorrer distintas culturas, distintos países, distintas problemáticas, es que en el fondo el sufrimiento es siempre el mismo, más allá de la cultura, más allá de la religión. Son factores que influyen mucho. La religión a mí me interesa muchísimo, por eso el viaje a Marruecos, con todo el componente religioso en relación al Corán y a cómo la religión va condicionando el comportamiento humano y por lo tanto, y sobre todo el comportamiento sexual. Claro. Entonces, bueno, Maca, tenés que escribir un libro, ¿eh? Tenés que escribir un libro. Estás para escribir un libro. Me encantaría poder hacerme ese tiempo porque... Acá los oyentes que quieran leer este libro de Macarena, por favor, déjennos su comentario porque es que tenés una experiencia súper enriquecedora, ¿no? A nivel profesional y personal también, ¿no? Sí, fueron muchas transformaciones porque todo esto es como el recorrido profesional, pero a la vez soy persona humana en donde iba transitando cuestiones personales en todo ese recorrido y además todas esas cuestiones también me atraviesan. Entonces fue súper interesante y yo creo también que fue un crecimiento personal, que igual eso nunca termina, ¿no? Es como siempre es a más, pero yo creo que sí, que fue un lindo proceso personal también el viaje a Europa, porque quieras o no, están nuestras raíces también como argentinas allí. Así que fue encontrarme y reencontrarme con otras formas de ver la sexualidad, pero darme cuenta que el sufrimiento sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el sufrimiento, Maca? ¿Cuál pensás que es el sufrimiento que está en la base de cualquier problemática relacionada a nivel sexual? Mira, no sé si puedo responder esa pregunta así como una cosa determinante. Lo que sí veo es que más allá de la edad y de la cultura, las personas vienen a la sesión con mucha angustia cuando hablamos del amor. Pero no solo el amor de pareja y vincular, sino el amor familiar o la falta de amor, ¿no? La falta de afecto, la falta de entendimiento hacia nuestra vulnerabilidad como seres humanos, como personas más allá del género, de la cultura,
si sos inmigrante, si no sos inmigrante, si sos de un determinado color de piel, si tenés tanta plata o menos plata, como más allá de todos esos factores, me parece que si no tenemos la base de sentir contención y amor de una pareja o de la familia de origen o de amistades o de poder crear redes de apoyo, hay un sufrimiento que es universal. Ujú. Sí, sí, sí. Es algo que se escucha muchísimo en terapia. Hoy justo tuve una sesión en donde, bueno, se hablaba de esto, ¿no? De la falta de amor, de demostración de ternura y cuánto Uh-huh. sufrimiento genera, ¿no? Y sobre todo cuando viene arrastrado desde la infancia, que eso, cuando hay, yo no sé qué opinas, pero cuando hay una falta de cariño en en los primeros años de vida, uno lo arrastra toda la vida. Sí, totalmente. Y es que nos constituye, ¿no? Esa mirada amorosa de nuestros Mm. primeros años constituye nuestra identidad, porque nosotros no podemos vernos. Nuestro espejo es Ujú. el otro, es esa mirada. Entonces, ahí es donde va más allá de todas las otras variables que también afectan e influyen, sino que, bueno, cuando hay falta de amor, hay falta de amor propio, cuando hay falta de amor propio tenemos vínculos disfuncionales y con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Y en relación a la sexualidad, es esto del placer, ¿no? Capaz que el placer desregulado, porque es como o un placer bajo impulsos, en donde solo busco placer y el Ujú. placer sesgado, como una satisfacción del deseo que no se satisface, o una imposibilidad de sentir placer, que siempre lo que hablo en las sesiones y lo que se ve es que todo lo que sucede a nivel sexual, si le sacamos la palabra erotismo, sexualidad, lo vemos reflejado en todas las otras áreas de nuestras vidas, ¿no? La falta de Ujú. disfrute más allá de lo sexual. Y todo lo que es, sí, eso es lo que yo percibo, por lo menos en el consultorio clínico, cuando trabajo con parejas y con personas solas y con grupos, es que muchas de las cosas que vivimos en el campo sexual, en el área sexual, las vemos después en otras áreas de nuestra propia vida. Es que sí, al final es como que se perpetúa, ¿no? Como se refleja en cómo nos comportamos en diferentes ámbitos, tanto a nivel familiar, laboral, relaciones de amistad, en esas cuestiones, ¿no? O dejar, no sé qué opinás, dejar de hacer cosas que a uno le hagan sentir vivo, que le llenen el alma de felicidad, ¿no? Uno como que se pierde. Sí, 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 totalmente. Y eso también se ve mucho, ¿no? Es como que lo que entendemos por sexualidad en general es un concepto muy social, pero como todo, o sea, como lo que entendemos por trabajo y cómo vivimos nuestra vida en base a cómo creemos que tenemos que vivirla y no cómo deseamos vivirla, ¿no? Y me parece que ese es un poco el desafío en relación al deseo de vida y deseo sexual, que es no caer en estándares sociales de lo que tenemos que hacer, sino ir encontrando un poco más y acercándonos un poco más, aunque implica muchas renuncias que no todas las personas están dispuestas a hacer, es acercarnos a nuestra esencia, a nuestro deseo, más allá de lo que la sociedad o la cultura o la religión impone. Y eso es un desafío internacional. Muy bien, y volviendo a estas experiencias que has tenido en diferentes países, ¿pensás que también sucede también este desafío que es universal, este sufrimiento universal, lo has visto reflejado en diferentes culturas, como puede ser en Marruecos, en la India, también estuviste por Bali y bueno, no sé si quieres contarnos un poquito qué has visto en esos lugares, ¿no? Relacionado a este tema. Sí, en Tailandia. A Bali no llegué, pero en el Va. próximo podcast, Sofi, nos vemos Nos te vemos cuento en Bali sobre Bali. Nos y vemos en en Bali y Tailandia. lo hacemos desde Bali el podcast. La que quiere ir a Bali soy yo, Claro. No te preocupes, el yo te acompaño. inconsciente. No, porque fue muy interesante también en Tailandia el cambio cultural en relación a India. En Tailandia estuve metiéndome de lleno en lo que es la meditación únicamente, con Vipassana,
Pero bueno, si querés, primero te respondo esta pregunta. ¿Cómo la religión condiciona nuestro deseo, nuestro comportamiento? El hinduismo, el budismo, el catolicismo, en España y en Italia lo vi muy marcado, porque en Argentina de alguna manera se fue desdibujando, ¿no? Se fueron desdibujando un poquito esos mandatos. Y eso se ve mucho porque claramente eso condiciona cómo nos vinculamos sexualmente, activamente. Sí, entonces la religión juega un rol súper importante donde nuestro deseo está un poquito a merced de esos mandatos y del disfrute, también. Sí, en India exploré bastante lo que es el Tantra y fue interesante también porque vivir o hacer experiencias tántricas en Occidente o en Europa de alguna manera es muy diferente a lo que son las experiencias que viví en India con personas de India, ¿no? Con esa cultura que ellos están inmersas, que es muy interesante porque es otra forma de pensar la vida y de vivir la vida. Es el lugar en donde yo más... Bueno, es un lugar que hace mucho tiempo deseaba ir, sin saber por qué, tenía como una pulsión para llegar a ir. Me dio vuelta el cerebro porque mirá que viajé por todo el mundo y creía que, bueno, podía llegar a ser fácil, pero es tan diferente la forma de interpretar la realidad que ellos tienen y la forma de vivir que ellos tienen, que te saca del lugar de la zona de confort de cómo nosotros pensamos, hasta cómo caminar por la calle, cualquier cosa, ¿no? Pequeñas cositas. Entonces, por supuesto, también en cómo se vive la sexualidad. Marruecos también es muy interesante. Por ejemplo, en Marruecos me ha pasado yo iba un poco entrevistando, ¿no? Sin hacerlo profesional, pero no pude tener mucho contacto con mujeres, porque las mujeres marroquíes, por lo menos desde mi experiencia, no están habilitadas a conversar con una persona extranjera. Y eso me pareció muy interesante. De hecho, en un momento hasta me amenazaron por acercarme a hablar con unas mujeres. En cambio, en India sí tenía acceso a hablar bueno, vi como otra abertura mental en relación a las feminidades, pero eso también es interesante. ¿Y en India qué te pudieron compartir por ahí las mujeres que viven ahí? Bueno, en realidad una condición bastante diferente, están mucho más abiertas. Lo que me gusta de la cultura india es que son muy abiertos, son muy curiosos, entonces hablan mucho. Y eso es re interesante si estás abierto y tenés ganas y energía de compartir. Y si no, es más difícil. Pero una chica me estaba contando que tenía una pareja tradicional con un chico de India, de hecho hindú, y que él no tenía deseo y ella tenía mucho deseo sexual. Pero cuando ella compartía con sus amigas esa problemática, que para ella era un problema, porque ella realmente quería explorar su sexualidad con su marido, quien es su pareja, y no podía porque su marido no estaba abierto a explorar, pero tampoco a hablar, ¿no? Tenía como mucha vergüenza al respecto de su sexualidad y de su deseo. Y ella se sentía muy sola, de hecho lloraba cuando hablamos de esto y fue como la primera vez que nos conocimos, no es que tenía confianza, pero ella tenía una gran necesidad de poder hablar con alguien sobre esto, porque tampoco la sexología es común en India, ¿sí? Claro. Entonces no hay tantos profesionales a los cuales acudir y tampoco es tan fácil a nivel económico acudir a profesionales de la salud privados. Y ella me decía que no tenía con quién hablar sobre esto, salvo las personas extranjeras que podía como expresarle, porque sus propias amigas le decían, pero, o sea, ¿cuál es tu problema? Como, ¿para qué? Digamos, ¿por qué? Pobre mujer.
Claro. ¿Cuál es tu problema? Que está trepando por las paredes, que tiene un deseo que la está desbordando y el marido no está respondiendo. Básicamente es un problemón para muchas, ¿no? Y es muy común, ¿no? O sea, nosotras como sexólogas en consultorio clínico, o sea, yo lo Sí. veo a diario, es el problema más frecuente que tengo en la terapia de pareja. Y sin embargo, Claro, sus sería amigas no la como, comprendían. claro, ahí estaríamos hablando como una disritmia sexual, ¿no? En consultorio, cuando una de las personas tiene más deseo que el otro y no se llega a un acuerdo. Pero bueno, genera mucha frustración y malestar. Y sus Sí, amigas sí, no la comprendían entonces. sí, y sobre todo también cuando no hay información, porque no es que es, bueno, tenemos diferencias en lo que es el ritmo sexual, sino que él tenía como muchas situaciones traumáticas también, ¿no? Que es lo que en general pasa en relación a la sexualidad, que Sí. lo bloqueaban también a poder explorar esa parte. Y es como que las amigas le decían, bueno, pero si podés vivir sin eso, o sea, ¿por qué estás insistiendo? ¿Por qué querés tener deseo? No hay nada mejor que no tener deseo, decían, ¿no? Como, ¿para qué querés Pobre desear? ¿Para qué mujer. querés tener sexo? No, ¿para qué querés tener sexo? Era, ¿para qué querés tener sexo? Como las amigas no podían entender que el sexo podía ser un momento de disfrute. Mm. Porque en el lado opuesto, en otras situaciones, también sucede que, y también eso sucede en Occidente muchísimo, que la mujer se siente presionada a tener sexo más allá de Ujú. su deseo. Entonces muchas veces Totalmente. aparece como una falta de deseo, pero no es una falta de deseo, sino que ahí es también la disritmia sexual en donde tal vez ella no tiene el mismo interés sexual que su pareja. Y se sienten presionadas, entonces en base a esa presión prefieren no tenerlo, o sea, prefieren que no pase nada. Eh, Totalmente. sí, eso era interesante. Maca, y en consulta, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que recibís en consultorio, ¿no? ¿Cuál de tus pacientes y toda tu trayectoria profesional? ¿Qué es lo que más soles recibir? Bueno, así como a nivel individual y de pareja, te podría decir que es la ansiedad, o sea, como a nivel sexual, ansiedad Ujú. de desempeño y ansiedad a nivel individual muchísimo. Que obviamente después conlleva a falta de deseo o en muchas masculinidades el contrario, una impulsividad sexual, ¿no? Como si el acto sexual con mi pareja o el consumo de pornografía o la masturbación iría a calmar esa sensación ansiógena interna, ¿no? Entonces como Ujú. que buscan en el afuera calmar algo que es propio porque es mi pareja. Eso a nivel sexual pasa mucho, lo veo mucho en las masculinidades. Como una ansiedad, porque en general llegan a la masturbación o a la demanda excesiva en relación a lo sexual, más que nada para satisfacer o calmar algo interno, que va más Mm. allá de lo sexual, en realidad, ¿no? Claro. Que es Sí, sí, mental. sí. Como Eh, una canalizar muchas exigencia. veces la ansiedad a través de la sexualidad o no, o directamente desplazarla, ¿no? Sí, totalmente. Entonces tenemos como los dos polos, quienes la quieren canalizar por ahí únicamente exigiendo y quienes a partir de tener tanta ansiedad lo evitan completamente, ¿no? Como esos dos comportamientos ansiógenos de base que los podemos ver en otras áreas que no son la sexualidad, pero en la sexualidad se representan también así. Ujú. Mm. Maca, y contanos un poquito, bueno, más allá de la terapia individual y de pareja que haces, vos también ofrecés terapia grupal. ¿Cómo es eso? Porque en mi caso nunca realicé terapia grupal a nivel sexológico y, bueno, tampoco clínico. Pero creo que a muchas personas les debe interesar, ¿no? Como asistir a una terapia de grupo. ¿Qué ofreces ahí?
Es mi espacio preferido, en realidad, pero es difícil, es muy desafiante por muchas razones. Entonces tengo diferentes, o sea, ofrezco como diferentes espacios grupales. Hay un espacio que es online y que es solo con mujeres, en donde trabajamos distintas áreas, como la base es el deseo, pero el deseo no solo a nivel sexual, sino también como el deseo como motor de vida, ¿no? Ir encontrando nuestra propia, esto que hablábamos, de como ir reconociendo nuestro propio deseo más allá del deseo del otro, a nivel vincular, dependencia emocional, etcétera. Y hoy estamos trabajando con Kundalini Terapia, que luego te cuento un poquito más. Y después en Europa empecé a realizar talleres de sexualidad, exclusivamente de sexualidad, que es a nivel grupal. Empecé realizándolos también para mujeres, pero después me di cuenta que era necesario trabajar con las masculinidades y que era necesario integrar esas energías para que el trabajo sea comunitario, ¿no? Y que no sea solo enfocado a un sector de la sociedad. Y fue desafiante, muy desafiante y muy interesante también. Entonces los talleres que hago para sexualidad es una parte teórica y una parte práctica. Justamente para esto, para poder tener la misma información y a partir de la misma información ir reconociendo, ¿no?, cuáles son nuestros patrones de comportamiento a nivel sexual. Y luego a nivel online, que también lo voy a hacer presencial acá en Buenos Aires y en Patagonia, es la terapia grupal que es de Kundalini Terapia, que es como la nueva herramienta, en donde incorporamos, ¿no? O sea, para el trabajo terapéutico, las herramientas del Kundalini, ¿no? Con movimientos somáticos, con el cuerpo, con el trabajo emocional también, con muchas herramientas del Tantra. Bueno, es un poco la idea, ¿no? Poder integrar estas herramientas en lo que es lo terapéutico, para que pueda ser lo más terapéutico posible, ¿no? Más que nada es como que para poder vivir una vida un poco más amena, armónica, ¿no? Como que hay mucho sufrimiento que tal vez puede ser desarmado con poquitas herramientas. Hay otras cosas, patologías de salud mental más graves que requieren otro abordaje, pero hay mucho sufrimiento que lo podemos desarmar tan fácil si nos disponemos a hacerlo. Bueno, es un poco la idea. ¿Qué opinas ahí? ¿Qué hace falta por parte de las personas? ¿O cómo los invitarías a que se unan a este tipo de actividades? Bueno, desde mi lugar, decirles que son súper recomendables para toda la comunidad más placentera que está en la Patagonia. Si tienen la oportunidad de asistir a algún evento de Macarena, no se lo pierdan porque realmente es una excelente profesional, tiene muchísima experiencia, como están escuchando, y además que son súper entretenidas sus charlas y talleres. He tenido la oportunidad de asistir a algunas y bueno, crear en conjunto también. Pero bueno, Maca, ¿cómo invitarías a las personas a que se animen, ¿no? Porque me imagino que a mí, bueno, me da un poco de vergüenza, ¿no? Estar ahí con tanta gente. Sí. Lo sabe Maca en primera persona porque me ha tenido que insistir bastantes veces, pero ¿cómo invitarías vos a la gente que por ahí es un poco más tímida y no se quiere por ahí o no se anima por ahí a estar ahí en un grupo? ¿Qué propones? Porque no sé si yo me imagino ahí todos toqueteándonos y nada que ver, ¿o no? No, bueno, hay contacto físico, depende de lo que cada uno le llame el toquetearse, porque también ahí hay como una brecha, ¿no? También es como que en Italia me pasó en los primeros que hice, que era un desafío además por el idioma y por la cultura, que es muy cerrada en relación a lo sexual. Es como que yo le puse el título de sexualidad, no me acuerdo cómo le había puesto en el título en ese momento. Y la gente me hablaba pensando, pero que es como que se hacen orgías ahí, ¿entendés? O sea, no hay un entendimiento de la sexualidad integral, sino es como que es directo a orgasmo o A lo coital, ¿no? orgía. Como pene, vulva, Sí, vagina, sexo. excitación, punto. Sí. Sí, sí.
en relación a cómo invitaría hoy, después de las cositas que fui viviendo, porque fue también una experiencia crear estos proyectos en movimiento, yo personal, migrando, conociendo la cultura, etcétera. Y es que es verdad que da mucha vergüenza y miedo, porque no tenemos, o sea, la idea de crear estos espacios para mí es que hayan espacios. Ahora hay más, y por lo menos ahora que llego a Buenos Aires digo, wow, porque hay un montón de cosas que no había cuando yo vivía acá, por supuesto, un montón de espacios para explorar nuestra sexualidad en diferentes niveles y un montón de talleres y cursos y cosas que anteriormente no había. Entonces un poco es poder crear un espacio en donde podamos trabajar, hablar y divertirnos en relación a nuestra propia sexualidad, y para que no sea un tabú, ¿no? Y poder explorar y poder hacer preguntas y poder vivenciar experiencias que nos lleven a una reflexión interna y que tal vez nos genere una modificación en la vivencia de nuestra sexualidad para acercarnos a esto, a vivirlo de una forma más placentera, más libre, ¿no? Poder vivir una sexualidad Totalmente. libre, sin tanto condicionamiento. Entonces, lo que sucede en los grupos, que me parece muy interesante, que es lo que no sucede en la terapia individual, es que hay una resonancia colectiva. Para mí ese es el factor clave y es lo que más me gusta de la grupalidad, tanto de grupos cerrados como en los talleres. ¿Por qué? Porque la resonancia colectiva es que una cosa es que yo te diga algo siendo profesional de la salud sexual y otra cosa es escucharlo de Pepita, que tiene tu misma edad y también tiene hijos, o también, o sea, hay algún tipo de identificación que hace que entiendas que no estás sola en ese sufrimiento, que hay un montón de personas que también lo sienten y que se puede trabajar, porque tal vez la ves a Pepita que tuvo el mismo problema o la misma situación y la pudo superar. Entonces decís, ok, yo también puedo, más allá de que la psicóloga o la sexóloga se lo pueda expresar, etcétera. Hay una resonancia comunitaria que está buenísima, que sucede en los talleres. Totalmente, es como que al final no pensás que que estás loco, ¿no? Que todavía hay tanto miedo a la locura, como que te sentís comprendido por otra persona que está transitando por esa misma vivencia y no es que sos un bicho extraño, ¿no? Sí, sí, sí. Y también el hecho de conocer nuevas formas de vivir la sexualidad, tal vez diferentes a las que vos vivís, que tal vez podés vivirlas y decir, bueno, no me gustan, o sí las quiero incorporar. Y otra cosa linda que sucede cuando vienen parejas en lo que es los talleres de sexualidad, es que se habilitan luego del taller a nuevas preguntas y nuevas reflexiones o nuevas conversaciones que tal vez no han tenido en otros momentos, ¿no? Hay como una habilitación a. Eso es muy interesante, ¿no? Parejas que puedan ir a los talleres. A las parejas, cuando uno no quiere ir y uno sí, ¿qué recomendás, Maca? Eso pasa mucho, Pasa mucho. mucho. Sobre todo porque también los talleres, al tener una parte práctica y de contacto físico, aparece como que es algo esotérico, ¿viste? Como que la gente no le cuesta un poco integrar, ¿no? Entre lo científico y lo espiritual, o lo científico y lo corporal, porque en general lo científico está dentro del campo de la mente, y eso es lo que a mí me gusta justamente del Tantra. El Tantra está en el campo de la experiencia, de lo práctico. Y yo creo que eso también es un aprendizaje que me llevo de Occidente y Oriente a nivel personal, ¿no? Nosotros accedemos al conocimiento a través de la mente, a través de lo verbal o de lo escrito, pero sobre todo como desde lo mental. Y en cambio en Oriente accedemos al conocimiento a través de la práctica, de la experiencia. Básicamente por eso el Tantra nace en India, ¿no? Nace en una cultura en donde la experiencia es el inicio del conocimiento, ¿no? Lo pasamos por el cuerpo, lo pasamos por la práctica y luego lo entendemos. Que es difícil también cuando vas a estudiar a un lugar así, porque es opuesto a cómo nosotras recibimos el conocimiento en la universidad o en otros espacios. Entonces, un poco los talleres es esto, ¿no? Es poder entenderlo a nivel teórico, porque a la vez también yo tengo esa forma de entender la vida, pero también pasarlo por lo práctico y la experiencia para integrarla.
Entonces es Es muy necesaria la bonito. experiencia. Es muy bonito lo que estás diciendo y concuerdo 100% con vos, Maca, eh, porque al final y al cabo necesitamos experimentarlo para poder transitarlo y producir cambios, ¿no? A nivel tanto cognitivo como comportamental. Entonces, es muy lindo que hayas podido integrar estas dos visiones. Ujú. Y sobre todo, y algo también bonito que se practica en los talleres que hago y también en los que hice de Tantra en India, es saber que todo, o sea, todos los talleres y todas las experiencias grupales y todo lo que hacemos es en un marco completamente cuidado, o sea, estamos partiendo del consentimiento. O sea, no va a haber absolutamente nada que vos hagas que no querés. Lo que pasa es que las personas tienen tanto miedo porque en la vida no sucede. O sea, en la vida nos pasan muchas cosas a las que no damos consentimiento. Entonces, un poco ese es el miedo a acceder a un taller de sexualidad y tener que hacer algo que no quiero, ¿no? Pero justamente el consentimiento me parece que es el eje principal en donde vamos a vivir estas experiencias y aprender a hacer, porque una cosa es decir, bueno, estamos bajo consentimiento, que es lo que pasaba mucho en India, donde tal vez algunas masculinidades indias no entienden mucho el consentimiento, no solo masculinidades, ¿no? Hay algo interesante en relación a la cultura, y no hay límites. Están Mira, borrados. yo les voy a contar a los oyentes algo que cuando Maca vino de India, no nos veíamos hacía 3 meses. A Maca la conocí acá en Valencia, nos hicimos amigas en Valencia. Y bueno, hacía 3 meses que no la veía a Maca, tenía muchas ganas de tomarme una cervecita con ella y compartir un poco, bueno, qué había sucedido en ese viaje. Y Maca me dice que estaba aterrizando, que le sorprendía que la gente estuviera vestida, que la gente anduviera en bicicleta. Me dice, Sofía, he visto cada cosa en India y no sé si querés contarles, Maca, un poco del hombre este que caminaba con una rama en el brazo y que estaba todo bien. Eso me quedó acá grabado en la cabeza. Claro, así como en líneas generales, lo interesante de India es que todo es posible y que no hay juicio. Entonces vos podés andar con un pantalón sin camiseta y descalzo y es algo que está bien. Vos podés estar con la cara pintada, con la cabeza media rapada y la otra hecho una trenza. No sé, cosas, es como los sadhus, o sea, hay un montón de cosas diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados a ver. A mí lo que me llamaba la atención en Europa cuando llegué, que fue un shock, igual por suerte venía de Tailandia, que en ese sentido, por suerte no, a mí me gustó todo esto, ¿no? Pero digo, en el sentido de poder asimilar un poco más esa otra realidad de Europa, que todas las personas están vestidas iguales, o sea, como que hay un estereotipo en donde todos tienen un patrón muy Y similar en sobre el cual todo, se mueven, se comportan y se sí, visten y hablan. Y como en India es todo lo opuesto. todo lo opuesto. Y sobre todo acá en España, que viste que no hay como mucha diversidad de estilo. Hasta la gente que se quiere vestir como un poco más under, todos están igual. Si te vas a Rusapa, están todos vestidos de la misma manera. Es como que no hay una Tal cual. diferenciación. Creo que en Argentina en ese sentido somos como más relajados, ¿no? Ay, no sé, Sofi, pues estoy así como que todavía aterrizando. No sé qué está pasando en Argentina. No salí de la casa. Claro. Todavía estoy como. Pero bueno, Porque ha a mí me cambiado, parece que pero en sí, es lo Argentina, mismo. bueno, excepto, discúlpenme, ¿no? El grupo de milipiles que todas se visten igual, pero es como siempre en India es En las diferente, grandes entonces, ciudades sucede más, ¿no? Obviamente hay como una homogenización, pero bueno, igual es bastante esperable porque en la escuela se espera eso de nosotros. Y allá totalmente. también hay un estilo, no es que todos son súper random, pero sí que suceden y la gente expresa su salud mental y no es juzgada. No te van a mirar Claro. raro, no te van a decir nada. De hecho, tal vez con curiosidad se acercan a preguntarte algo, pero eso me pareció interesante. Y bueno, y no hay reglas, hay poco consentimiento también, es difícil que entiendan el no, entonces también ahí el consentimiento es importante, estar enraizada es importante para afianzarte en el no, ser muy clara con el no, con el cuerpo y con la mirada firme, porque te llevan puesta también. Claro.
Claro. Y sobre todo siendo mujer se dificulta un poco más la cosa. Sí, 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 porque son La muy verdad que, insistentes. la verdad que muy valiente, Maca, de ir a la India por tu cuenta. Sola no, porque estabas con tu compañía, pero por tu cuenta. Es una aventura muy admirable. Sí, bueno, es eso. En realidad fui sola, pero allá también encontrás muchas personas con las que terminas compartiendo las experiencias. Y Mm, eso también es interesante porque hay muchas de las personas, la mayoría, no todas, pero como no es un lugar que vos solés ir por turismo, como puede ser Tailandia tal vez, que hay gente que va por los templos, por la espiritualidad, pero mucha gente va por turismo, por las playas, etcétera. India lo que tiene es que muchas de las personas van por una búsqueda de las enseñanzas, sea meditación, sea el yoga, sea el tantra, o todas las enseñanzas que hay que son milenarias, súper profundas, súper ricas. Entonces eso también es interesante para mí de India, ¿no? Como nutrirse de información milenaria que también propicia la salud. O sea, es en pos de tener una salud integral, espiritual, mental, corporal. Entonces, eso también me parece que es un poco el trabajo en la línea en la que yo trabajo, que es poder integrar todas nuestras partes, ¿no? Mente, cuerpo y espiritualidad, alma, como refuerzan ahí, y estar en coherencia en esas mm. áreas. Qué bonito esto que estás diciendo, Maca, porque muchas veces los psicólogos en esta cuestión de enfocarnos tantos en un marco o dentro de un marco científico, si bien durante nuestra carrera nos enseñan que la espiritualidad es importante para el ser humano, muchas veces la dejamos como un poco de lado, ¿viste? No nos metemos mucho ahí para garantizar el rigor científico. Entonces, que estés hablando de espiritualidad y de ver a la salud desde este lugar integral es muy bonito y me gustaría que hables un poquito más sobre esta cuestión espiritual y cuál fue tu aprendizaje a nivel espiritual. Wow, qué pregunta profunda. Sí, es una línea fina y es osado decirlo, ¿no? Porque en general, aunque de hecho he conocido psicólogos de Europa, en India, que no involucran esa parte, aunque ellos sean unas personas que desarrollan su espiritualidad en su vida privada, lo dejan en su vida privada y no lo llevan al campo profesional. Mm. Y es un desafío hacerlo, pero es una decisión también que tomé, porque Ujú, no estoy hablando de religión, estoy hablando de ujú. espiritualidad, que es diferente. Y como la espiritualidad la entendida como lo que no vemos tal vez, que es interesante porque, por ejemplo, en Europa hay como una mirada de alguna manera superficial en un punto en la clase social, en cómo estás vestido, en qué trabajo haces, dónde trabajás, cuánto dinero tenés, qué auto tenés, dónde vivís, etcétera. En Si América sos Latina también, pero lo mileurista, veo si sos menos. mileurista o Si sos no en España. mileurista, exacto, exacto. Pero también, viste, en toda Europa es una mirada que yo percibí mucho. ¿Qué haces, no? ¿Cuánta plata ganás? Como que hay preguntas que son bastante recurrentes, Incómodas. incómodas, privadas, pero las personas hablan de eso. Y Bueno, fíjate Broncano que cada vez que alguien va a su programa de televisión dice cuánto dinero tenés en tu cuenta bancaria, sos racista o no sos racista y cuántas veces tuviste sexo en este último mes. O sea, me parece que son unas wow. preguntas de mierda, porque son súper privadas e íntimas y las pregunta ahí enfrente de miles de espectadores, enfrente de toda la gente que está atrás de una pantalla y le encuentran el chiste a eso. No entiendo No. cuál es la gracia de contar cuántas veces te masturbaste o no, o cuántas veces tuviste sexo o follaste en la semana, pero bueno,
se pregunta eso acá. Sí, que además a desmitificar, porque, o sea, por favor, esas preguntas lo único que generan es que más personas vengan a terapia. Sí, Todo bien con que sea nuestro trabajo, pero prefiero que no suceda, porque las totalmente. personas sufren por eso. Por Sí, cuántas veces está bien tener sexo, cuántas veces está bien masturbarse, ¿no? Como de vuelta, esta aprobación social que sucede sí. mucho en Occidente. Entonces, para mí es esta, la integración con la espiritualidad es poder ver a esa otra persona, poder ver como el alma de esa otra persona, más allá de cómo es su apariencia física, cómo es su apariencia contextual, tipo clase social, cultura, economía, religión, etcétera, y más allá de cómo es el funcionamiento de esa mente, que a veces puede estar más agitada, a veces menos, ¿no? Por eso el trabajo con la meditación es tan importante en esas culturas. Entonces es como poder ver más allá de lo terrenal. Eso es Ujú. lo interesante para mí del campo espiritual, es como poder ver más allá de eso que podemos ver con nuestros ojos, pero poder percibirlo desde nuestra esencia, desde nuestra energía, desde esa coherencia, ¿no? Porque cuando estamos en coherencia en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos y en cómo nos comportamos, desarrollamos esa esencia y desarrollamos también un recorrido espiritual, porque dentro de lo espiritual sería como que nuestros chakras comiencen también a estar un poco más alineados, activados, fortalecidos, y que cuando nosotros tenemos nuestros tres primeros chakras, ¿no? Lo que es el primero, que es la supervivencia, la raíz, Swadhisthana, que se vincula mucho con el placer, con la sexualidad, con la vergüenza, el primero con el miedo, luego Manipura, que se vincula con nuestro fuego, con nuestra actividad, con nuestro vigor, con nuestro propósito, pero también con el enojo. Cuando logramos trabajar esos tres chakras, es que comenzamos a subir a una conciencia superior, y ahí es donde lo vinculamos mucho con la psicología, porque estamos hablando de poder expandir nuestro nivel de conciencia, que Ujú. nuestro nivel de conciencia tiene que ver con esto, con poder ver más allá de lo terrenal, más allá de lo físico, poder percibir otras sutilezas de esa persona y de uno mismo, y de ese contexto, Totalmente, ¿no? De esos condicionamientos que tenemos mentales, ¿no? Poder sacar los condicionamientos mentales, los apegos, las expectativas, trabajar esas emociones primarias para poder generar esa elevación de conciencia que es también una expansión mental. Entonces está muy totalmente, vinculado. totalmente. Yo creo que como para ir cerrando, Maca, me voy a quedar con esto. Me parece maravilloso todo lo que has recorrido y todo lo que te queda por recorrer. Vamos a ir a Bali sin lugar a dudas y hacemos el podcast allá, por favor. Por favor. Eh, pero qué bonito esto que hayas, que te atrevas a llevar lo espiritual al consultorio también, ¿no? Y trabajarlo desde este lugar, porque al final no todo tiene una explicación, no hay una respuesta para todo, y considero que la espiritualidad, incluso más allá de esta expansión de conciencia, tanto como la religión incluso, muchas veces son un sostén o pueden brindarle un porqué a ciertas personas que están sufriendo y no saben cómo explicar ese dolor. Entonces, al final, nosotros como profesionales no podemos quitarle crédito, ¿no? Porque al final nos constituye como personas. Sí, totalmente, totalmente. Y se vincula con la confianza, ¿no? Que es un concepto que nosotras también a nivel científico y profesional trabajamos mucho. Totalmente. Eh, sí. Totalmente. Hay algo muy importante, sé que estamos un poquito excedidas de tiempo, pero me quedé con esta cuestión del consentimiento, de los talleres grupales, y esto de que lo haces desde un lugar, desde un marco cuidado. Otra vez, les repito a los oyentes, no se pierdan ninguna actividad de Maca. Su Instagram es lic.macarenaretamal. Pero bueno, se me vino a la memoria, Maca, una oportunidad que tuvimos acá de ir a un taller que la persona que lo estaba dando no era una psicóloga, no era una médica, era sexóloga, no es por quitarle crédito,
pero hubo una secuencia, no sé si te acordás, donde empezó a hacerle como un chiste a una de las personas que estaba participando ahí en ese taller que no estuvo para nada bueno. Sí, Entonces, por eso es importante formarse en lugares donde la otra persona les pueda brindar una contención en caso de que suceda algo eh, que, bueno, que nos genere un poco de ruido. No sé si te acordás, sí. Maca. Sí, sí, me lo hiciste acordar, me hiciste traer a la mente enseguida. Eso es algo muy importante que les digo, o sea, si ustedes no resuenan conmigo, con lo que estoy diciendo acá o con lo que leen o escuchan en mis redes, no vengan. Mm, Si ustedes no resuenan con la persona que está brindando un espacio, no lo hagan, pero tienen que conocer, por lo menos intentar saber quiénes brindan los talleres a los que van, sean de tantra, sean de eso. sexología, sean de sexualidad o sea de constelación familiar, como saber cuál es el background de la persona que brinda ese espacio, porque son espacios en donde se mueve muchas emociones, recuerdos, traumas, se pueden despertar muchas situaciones traumáticas. Si no tenés trabajado el tema del consentimiento y no se trabaja el tema del consentimiento del taller y se da por sentado, más allá de que se diga, se pueden atravesar límites que no estamos dispuestas a atravesar y no sentir la contención del profesional o de la persona que lo Sí. guía. Entonces me parece que lo más importante es saber con quién vamos a hacer las cosas, sea una terapia, Mm, un taller, aunque sea un taller de 2 horas o aunque sea un retiro de 4 días, ¿no? Como eso me parece que es la base, totalmente. ¿no? Totalmente, sí, sí, porque si no vas a aprender y la terminás pasando más mal de... Me acuerdo, Y pasa mucho. sí, pasa un montón, pasa un montón. Me acuerdo esa situación en donde la tallerista empezó a hablar sobre una disfunción y a hacer chistes sobre eso y el pobre hombre que había participado desde un lugar totalmente valiente, con coraje, lo acribilló, o sea, literalmente estuvo muy, muy fuera de lugar. Por eso vayan a lugares con personas profesionales formadas como Macarena, que tiene un montón de años de estudio y trayectoria. Y bueno, no se pierdan esos talleritos que va a estar dando Maca por allá. Se largó llover, o me Ay, parece. muchísimo, se escucha, pero una lluvia torrencial, está lindo. Justo Yo además. escuchaba ahí un ruido, digo, ¿qué está pasando esto? Está lloviendo. Súper Bueno, fuerte. bueno, Maca, ¿algo que nos quieras decir para cerrar? ¿Alguna conclusión para darle un mensaje a la gente? No, gracias por escucharme, gracias por invitarme, Sofi, y a las personas decirles que todo tiene solución, entonces que la busquen, en donde sea que la sientan encontrar, en quienes resuenen, pero que no se queden atrapados en el dolor, porque muchas veces pasa que las personas vienen después de muchos años de sufrimiento y que hoy en día hay mucha información, muchos profesionales, eh, entonces, nada, buscar, ¿no? Intentar buscar soluciones, pedir ayuda, poder apoyarse en otras personas profesionales, eh, pueden ser un bastón en un momento, no significa que siempre lo necesitemos, etcétera, ¿no? Como lo único que no podemos solucionar es cuando morimos, que tampoco es un problema, es una ley de vida. Entonces, mientras tengamos vida, busquemos la forma de vivir lo mejor posible. Eso se me ocurre. Qué bonito mensaje, Maca. Te agradezco a vos por tu tiempo, por estar acá, por compartirnos un poquito de toda tu enorme experiencia. Si a ustedes que están del otro lado algún día quieren escuchar otro podcast con Maca, nos dicen algún tema específico y lo trabajamos. Y bueno, espero volver a tenerte en el podcast de Para Más Placer. Recuerden, por favor, suscribirse al canal de YouTube, darle me gusta, seguirme en Spotify y todas esas cosas que piden las personas que generan contenido porque realmente lleva un trabajo enorme. Así que bueno, muchas gracias, Maca. Estamos en contacto y te mando un abrazote virtual enorme. Gracias, Chao. Sofi. Gracias. Chao.